Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este evento enmarcado dentro de la octava semana del ICSA. En este caso, el programa de la licenciatura en finanzas se engalana con la presencia del doctor José Miguel Torres, que nos va a estar dando una plática sobre finanzas conductuales o behavioral finance. Para ello, me va a permitir dar una semblanza de lo que ha hecho el doctor Torres. Bueno, pues él es doctor en economía por la Universidad de Harvard y cuenta con estudios de posgrado en física por la misma universidad y por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y de física computacional por el Instituto Henri Poincaré en Francia. Desde agosto del 2020 es profesor visitante en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y desde septiembre de 2015 profesor de asignatura de Legade Business School. En la primera mitad del 2020 estuvo en el MIT haciendo trabajo de campo sobre los orígenes de la computación personal y el establecimiento del MIT Schwarzman College of Computing, además de terminar un libro de texto de economía conductual, el cual está en proceso de publicación. Entre diciembre de 2018 y junio de 2020, fue director de empresas y activos financieros en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre 2017 y 2018 fue investigador en el área de analítica del Grupo Financiero Banorte. Entre 2015 y 2016, el doctor Torres fue investigador en el área de fusiones y adquisiciones de la COFESE y en el otoño de 2016 fue asesor de econometría aplicada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En la primavera del mismo año fue un economista invitado por la Federal Trade Commission de los Estados Unidos, la autoridad de competencia económica de ese país. Entre enero del 2014 y agosto del 2015 fue profesor investigador de tiempo completo en el EGADE y antes del EGADE fue profesor del Colmex y del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Previo a eso, de su desempeño como académico de tiempo completo, se desempeñó como investigador de área de estudios económicos en Citigroup Latinoamérica. Pues sin más, le doy la bienvenida al doctor Torres para que nos platique un poco de lo que es Behavioral Finance, que es un tema que está muy de moda en los Estados Unidos ahorita y que pues poco a poco se ha venido introduciendo aquí en América Latina. Bienvenido. Bien, primero, gracias por la invitación. Y como la agenda está bastante cargada en tiempo, vamos a irnos directamente a la presentación. Como muy bien acaba de decir Sergio, ahorita es una de las áreas más activas en la academia Behavioral Finance en los departamentos de finanzas en los Estados Unidos y en general en el mundo desarrollado. Aquí en México todavía muy poco trabajo. ah, Parte de mi labor es justamente contribuir a afianzar esta área aquí en el, este, en el país. Bien, eh, va a estar estructurada la siguiente presentación? Primero les voy a dar una motivación eh, literalmente muy gringa, que siempre lleva a la pregunta obligada. ¿Y eso qué tiene que ver con México? Pues tristemente no va a tener nada que ver va a seguir teniendo nada que ver con México. Sí, nosotros no hacemos algo por empezar a reproducir este tipo de trabajos aquí en el país. En particular, esta motivación va a tener que ver con los hedge funds, uno de los inversionistas más sofisticados en el mundo. Esto no más es a manera de motivación. Después ya vamos a pasar propiamente a la presentación del día de hoy, que es introducir la materia Behavioral Economics, haciendo énfasis en Behavioral Finance. Bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a platicar primero un poco sobre los hedge funds. Como les comenté, bueno, también antes de continuar me gustaría comentar que si alguno está interesado en copias de estas presentaciones, ahí pueden ver mi dirección de email y con gusto me pueden escribir y con gusto les puedo compartir las copias del PDF. Bien, los hedge funds se encuentran entre los inversionistas
de mercados de capitales más sofisticados. ¿Por qué hablar de ellos en esta presentación sobre Behavioral Economics? Por la siguiente razón. Bueno, primero, esta presentación está basada en un libro, la verdad es que muy, muy recomendable, titulado Más dinero que dio, de Sebastián Malaby, donde describe la historia de los principales hedge funds en Estados Unidos. Relevante para nosotros es que durante mucha de su historia los hedge funds han cuestionado las visiones académicas de los mercados. Por supuesto, la academia es una iglesia muy incluyente donde siempre hay escépticos con mucha energía, pero entre mediados de los 60 y mediados de los 80, la visión dominante de las finanzas académicas era la hipótesis de los mercados eficientes. La idea de que los precios de los activos financieros siempre incorporan toda la información del mercado. Matemáticas asociadas con esta hipótesis de los mercados eficientes son el cálculo estocástico, en particular el tema de las caminatas aleatorias. Una implicación importante de la hipótesis de los mercados eficientes era de que los éxitos de los hedge funds exitosos solo podían explicarse por suerte. La verdad es que hay argumentos bastante buenos detrás de esta visión de los mercados eficientes. Si fuera posible saber con confianza que el precio de un activo financiero va a subir, un inversionista inteligente ya lo debería haber comprado y esto debería haber ya elevado su precio. Así, inversionistas inteligentes y sobre todo rápidos deberían asegurar que los precios siempre incorporen toda la información relevante, por lo que el siguiente movimiento, los precios de los activos financieros, siempre debería de venir de noticias de eventos inesperados. Así, debería ser el caso que los banqueros que tratan de pronosticar cambios en los precios no tengan éxito. De nueva cuenta, las implicaciones matemáticas, incluso este tipo de ideas, son muy, muy, muy profundas. Eso es lo que nos lleva a toda la materia de cálculo estocástico, a las ideas de martingalas, etc. Sin embargo, contra el dictado de mucha de la literatura financiera clásica, un par de administradores de hedge funds muy prominentes, muy exitosos y varios de sus sucesores claramente tenían un don especial para seleccionar buenas acciones. Es decir, esto sugería que después de todo en los precios de los activos financieros no incorporaban la información tan rápido. También es muy común que las ventajas de los hedge funds se deriven de explotación de ineficiencias en el mercado. Desafortunadamente no es raro que esto se pierda de vista por pronunciamientos de la gente que trabaja ahí, quien rara vez explica lo que los algoritmos o los métodos que llevan a sus ganancias. Pero ocurrió que a mediados de los 80 los académicos financieros empezaron a cuestionar la hipótesis de los mercados eficientes. Empezamos a reconsiderar nuestra opinión de que los mercados son muy eficientes. En particular, en los 1990s, los economistas Andrés Schleifer y Larry Summers de la Universidad de Harvard lo pusieron de la siguiente manera. La hipótesis de los mercados eficientes se colapsó junto con el resto del mercado el 19 de octubre de 1987. Para aquellos que están familiarizados con la historia de los mercados financieros, uno de los colapsos más importantes del mercado accionario ocurrió justamente un lunes de octubre de 1987, el famoso lunes negro. En algunos casos, la verdad es que esta nueva evidencia, esta evidencia de que los mercados no son del todo eficientes, no era tan nueva. En gran medida, no fue más que un redescubrimiento por académicos de hechos que la industria había conocido por décadas. El reconocimiento de los límites de la eficiencia del mercado tuvo efectos bien profundos sobre los hedge funds. Antes, la opinión era que el éxito eludiría a los hedge funds. Sin embargo, después varios académicos empezaron a hacer fila para trabajar en ellos, algo bastante racional. Si los mercados eran ineficientes, se podía hacer dinero, y entre los académicos que creían esto se encontraban Cliff Asness, un estudiante de Eugene Fama, un ex estudiante muy exitoso en el mundo real, en la industria, Myron Scholes, de la famosa fórmula de Black-Scholes, que estuvo trabajando para el banco Goldman Sachs hasta antes de su prematuro fallecimiento. Robert Merton, también asociado a un hedge fund, el TCM, cuya historia es muy famosa entre los que hacemos historia de los mercados financieros. Andrés Schleifer y Larry Summers. Bueno, aquí tenemos imágenes de estos tipos. Pero hubo un efecto mucho más importante. El nuevo consenso de los mercados ineficientes dio permiso
a los inversionistas institucionales para que invirtieran con ellos. Antes, la mayoría del dinero de los hedge funds venía de individuos ricos que al parecer desconocían estas ideas de los académicos. Después, la mayoría del dinero venía de endowments, básicamente la riqueza de varias universidades, sus fondos, a quienes sus consultores les habían dicho que el mercado siempre sí podía ser vencido. Este movimiento fue liderado por David Swensen, quien manejaba los recursos de la Universidad de Yale. En los 1990, Swensen fue seguido por otros endowments de otras universidades que buscaban ganancias no correlacionadas con el mercado, que denominaban alfas. La nueva visión ha asignado a los hedge funds una función social, eliminar ineficiencias del mercado, aunque también está planteando una pregunta incómoda. Cuando se vuelven locos los mercados, la presencia de estos jugadores salvajes podría amplificar la locura. Entonces, bueno, todo esto que les acabo de platicar en los últimos minutos simplemente es para motivar nuestra materia, motivar esta plática que vamos a dar a continuación. Yo creo que constituye un excelente ejemplo de lo relevante que puede ser el trabajo de finanzas que hacemos en la academia para la industria. A diferencia de las ideas clásicas, típicamente personificadas con Eugene Fama de la Universidad de Chicago, que no es raro que los practitioners básicamente se rieran de ellos, de nosotros, que estamos en la academia. La verdad es que la industria ha prestado muchísima atención en el trabajo académico que se está haciendo en Behavioral Finance en los últimos años. Bien, entonces ya motivada nuestra materia, vamos a empezar a platicar de lo que es economía conductual con énfasis en finanzas conductuales. ¿De dónde viene el título de esta presentación? Esta presentación, de hecho, la distribuimos hace un par de días. Para aquellos que consideramos que la economía no es más que el análisis de toma de buenas decisiones cuando los recursos son limitados, eso lleva a que lo que hacemos en economía conductual embona perfectamente con lo que hace el resto de la economía. De nueva cuenta es ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y menciono esto porque los que hacemos economía conductual, finanzas conductuales, no es que estemos peleados con los economistas clásicos, no es que disfrutemos mucho dar con ejemplos de las limitaciones de la hipótesis de los mercados eficientes. Creo no equivocarme al decir que la mayoría de los que estamos trabajando en esto, lo que estamos buscando simplemente es esa teoría económica que seguramente, o financiera clásica, que seguramente muchos de ustedes conocen, simplemente complementarla. La esperanza es dar con una teoría financiera cada vez más realista, cada vez más consistente con el mundo real, y creo que el objetivo final va a ser que al final del día no hablemos de finanzas neoclásicas y finanzas conductuales, sino que al final del día podamos hablar de finanzas muy apoyadas en el formalismo de las finanzas clásicas, pero reconociendo justamente la importancia de los factores psicológicos en la determinación de los precios en los mercados financieros. Dicho de otra manera, lo que acabo de decir, a pesar del reciente ascenso de economía conductual, a pesar de que varios lo consideran como revolucionario, es más preciso decir que es un regreso a la disciplina intuitiva y abierta de Adam Smith, reforzada con el paso del tiempo, con datos y técnicas y poderosas técnicas analíticas. Comparto la idea de Richard Thaler, uno de los padres de Behavioral Economics, de que seguimos moviéndonos en esta dirección. Seguramente toda la economía y las finanzas van a volver a ser conductuales. Esta cita en particular está tomada de este libro justamente de texto de economía conductual que está en proceso de publicación. Bien. No me sorprendería que varios de ustedes hayan aprendido microeconomía. Microeconomía sabemos que es una materia fundamental, bueno, desde mi punto de vista,
es un muy buen punto de arranque para hacer finanzas formales. Sí, para aquellos de ustedes que han llevado microeconomía, creo no equivocarme al decir que varios de nosotros aprendimos economía con microeconomía en particular, a un nivel intermedio con Holbarian. Varian empieza su libro diciendo, la teoría económica del consumidor es muy sencilla. Los economistas suponemos que los consumidores eligen lo mejor que pueden pagar. Y eso nos lleva a una pregunta nada trivial. ¿A qué nos referimos con mejor? ¿A qué nos referimos con poder pagar? Probablemente el tema de qué podemos pagar no es tan polémico. La mayoría de los activos tienen precio. La mayoría de nosotros tenemos riquezas limitadas. Entonces, ¿qué podemos pagar? Es simplemente cuántos, cuántos activos, una vez multiplicados por su precio, los podemos ajustar con este ingreso que tenemos. Pero la otra parte del problema de los consumidores para un microeconomista no es nada trivial. El tema de qué significa seleccionar lo mejor, qué significa comportarse de manera óptima. Típicamente, también en microeconomía solemos hacer tres supuestos fundamentales y tan importantes que los denominamos axiomas sobre cuáles son las preferencias de los consumidores. Estos tres axiomas son de completez, reflexividad y transitividad. Particularmente importante para nosotros es el axioma de completez. Completez lo que dice es que suponemos que si a un individuo le dan dos opciones, debe ser capaz de decir cuál prefiere. Varian es muy explícito. Dice, este primer axioma de completez sería difícil disputarlo. Dice, al menos para el tipo de decisiones que normalmente consideramos los economistas. De nueva cuenta, el axioma de completez dice que si nos dan a elegir entre dos cosas, siempre somos capaces de decir cuál es mejor. Y viene esta pregunta fundamental para nuestra materia. ¿Sabemos lo que queremos? Aquí me gustaría ilustrar justamente que esta pregunta no es tan trivial con una experiencia muy personal. Como bien comentó Sergio en la presentación, yo llevo ya 6, 7 años dando clases de finanzas en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Mis estudiantes suelen ser de las maestrías en administración y de la maestría en finanzas. La mayoría tienen experiencia laboral y la mayoría no tienen ningún problema en aceptar que un proyecto bueno es aquel que nos tiene un rendimiento alto y que tiene un riesgo bajo. Y no me sorprendería y me gustaría creer, de hecho, que la mayoría de ustedes, que varios de ustedes que estudian finanzas, deberían de estar de acuerdo con esto. Un proyecto que paga mucho y que es poco riesgoso debería ser infinitamente mejor que un proyecto que paga poco y que es muy riesgoso. Sin embargo, resulta que en la última sesión de mis cursos, de mis clases, suele ocurrir un fenómeno bien extraño. La última clase es una introducción a economía conductual. Al final del día también, incluso en el TEC de Monterrey, estamos en el proceso de introducir esta materia en nuestros programas académicos. Así es que los cursos que doy, el 99% de las clases tiene que ver con teoría no clásica. Y solo al final, para darles una probadita a los estudiantes, los trato de introducir a economía conductual. Y empezamos con un juego bien famoso en economía, conocido como el juego del ultimátum. El juego consiste en lo siguiente. También, antes de seguir, me gustaría mencionar que cualquier interrupción a lo largo de la presentación es más que bienvenida. Vean esta presentación más como un diálogo, más como una presentación informal de la materia y no como una clase donde todo está escrito. Bien, habiendo dicho esto, vamos a seguir con el dichoso juego del ultimátum que suelo jugar con mis estudiantes del TEC. El juego consiste en lo siguiente. Hay dos jugadores, a uno de ellos le cae del cielo un billete de 100 pesos. Y el juego consiste en lo siguiente.
A la persona a la que tiene la fortuna de encontrarse el billete de 100 pesos, tiene que repartirlo con la otra persona. Y esta persona que tiene el billete originalmente va a hacer una propuesta de cómo repartir los 100 pesos. Si el otro jugador acepta la propuesta, el dinero se reparte como lo propone el primer jugador, pero si la rechaza, el billete se esfuma y los dos jugadores se quedan con cero. Y bien, y la pregunta es, si nosotros fuéramos el jugador que nos cae el billete del cielo y vamos a repartirlo con el otro jugador, un desconocido, ¿cuánto le ofreceríamos? Resulta que la oferta óptima debería ser 99 para mí y uno para el otro. Y la razón es que el otro jugador lo que está viendo es la posibilidad de recibir un peso en caso de que acepte la oferta, pero si la rechaza se queda con cero. Y me gustaría creer que no esto decírselo ustedes financieros. ¿Qué es mejor, un peso o 0 pesos? Debería ser mejor un peso. Entonces, bien, la solución óptima desde un punto de vista económico es, de nueva cuenta, la persona que recibe el billete de 100 pesos, quedarse con 99, bueno, ofrecer quedarse con 99 y darle nada más un peso al otro. Y aquí cuando juego este juego con mis estudiantes, la gran mayoría suelen hacer ofertas del tipo 50-50, 60-40, 70-30. No es difícil, digo, ya cuando les explico que las ofertas de 50-50, 60-40, 70-30 no hacen mucho sentido desde un punto de vista económico, aceptan el razonamiento. Dicen, sí, definitivamente, si el otro jugador es racional, debería de preferir un peso a nada. Pero no son pocos los que insisten en sostener estas propuestas de 50-50, alegando justicia o equidad. Razones que tal vez son moralmente deseables, loables, pero financieramente reprobables. Yo me imagino que si alguno de ustedes buscara trabajar en un banco y al momento de la entrevista ustedes hicieran saber al entrevistador, al banquero, de que aprecian mucho la justicia y la equidad y que no van a cargar tasas de interés de 40% sobre las tarjetas de crédito, sino tasas de interés 10%, nunca les van a dar la chamba. Para bien o para mal, la verdad es que en economía, por lo menos en la clásica, no hay espacio para cuestiones como justicia o como equidad. No voy a profundizar más en esto porque esto nos puede llevar a debates filosóficos que tal vez nos podrá tomar siglos tratar de resolver y en el fondo sabemos que sin llegar a ninguna solución. Y ya, uno puede decir, sí, efectivamente la solución está de 99.1, económicamente es buena, pero humanamente no es, es muy, 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 muy reprobable. No sorpresivamente, varios psicólogos dicen que un problema que tenemos los economistas es que somos inmorales. Bien, no es raro que más de uno de mis estudiantes se quede inquieto por no haber podido resolver bien un problema o un juego tan simple. Inquietud que no hace sino crecer cuando nos movemos a revisar la literatura de Behavioral Economics, ya muy, muy rica, con evidencia empírica muy sólida del comportamiento irracional en casos no hipotéticos y con mucho dinero en juego, que es la razón de ser, de hecho, de mis cursos de Behavioral Economics y del libro que está en proceso de publicación. Somos irracionales, estamos locos. Compro la idea, yo estoy convencido de que el mundo no es un manicomio con escala global y abrazo sin reservas la idea de Aaron Barr, un científico computacional muy prominente de Stanford, de que el cerebro humano se mantiene hasta ahorita como el mejor diseño de un sistema inteligente. Sin embargo, es difícil descartar a la ligera la profunda perspectiva sobre la humanidad de Alan Kay, otro científico computacional muy prominente, de que somos una especie que se engaña a sí misma y nos hemos estado engañando por 200,000 años.
Y para muestra basta un botón. Podemos leer el libro del Elogio de la Locura de Erasmo. Y bien, sobre el tema de la locura de los mercados financieros, aquí tenemos una cita favorita de Jason Zweig, un editorialista muy respetado, muy bueno del Wall Street Journal, que ha abrazado con mucha fuerza la materia de behavioral finance. Y a él le gusta citar a San Francisco de Asís, donde dice: y el Señor me dijo que quería que fuera un nuevo tonto en el mundo y que quería guiarme solo a través de mi sabiduría, porque a través de lo que aprenda mi sabiduría el Señor me va a confundir. También creo que el siguiente diálogo probablemente es muy familiar para varios de nosotros. Si hemos visto la película o leído el libro de Alicia en el País de las Maravillas, donde hay una escena en donde Alicia se encuentra con el gato, con un gato, anda Alicia perdida, llega a una bifurcación y le pregunta al gato: ¿por dónde me voy? Y el gato le dice: depende a dónde quieres ir. Alicia le dice: no importa, lo que necesito es salir de aquí. Y el gato le dice: tampoco importa por dónde te vayas. Alicia dice: mientras salga de aquí está bien. Y el gato le responde: eso seguro lo vas a lograr, solo tienes que seguir caminando. Esto, de nueva cuenta, es relevante para nuestra materia, para finanzas y para economía, porque contra lo que escribió, aunque estoy seguro que no lo cree en el fondo, Halvarian, no todos los seres humanos sabemos lo que queremos. Y tristemente, cuando no sabemos lo que queremos, toda una materia como microeconomía se va por el bote de la basura. Si no sabemos qué es lo que queremos, en el fondo no hay un problema que optimizar. Bien, si bien es cierto que Behavioral Economics es una materia razonablemente vieja, de hecho iniciada por dos psicólogos, por Daniel Kahneman y Amos Tversky, a mediados de los 60, dos psicólogos israelitas que aprendieron de primera mano mucho sobre la toma de decisiones bajo condiciones muy extremas. Daniel Kahneman en particular, él diseñó el primer sistema de selección de gente para el ejército de Israel. Pasaron algo así como 20 años antes de que los economistas supiéramos de Behavioral Economics, y pasaron todavía otros 20 años, es decir, como 40 años en total, antes de que el público en general supiera de esto que se llama Behavioral Economics o Behavioral Finance. La actual popularidad de la materia fuera de la academia debe mucho a la publicación en 2003 del libro Moneyball de Michael Lewis, sobre un proyecto del equipo americano de béisbol atlético de Oakland para encontrar nuevas y mejores formas de evaluar a los jugadores y evaluar las estrategias. Es un libro que eventualmente se convirtió en una película muy famosa, también muy popular. Si mal no recuerdo, aquí en México la traducimos al español el título como El juego de la fortuna. Y de hecho, hay un vínculo tan cercano entre Moneyball y Behavioral Finance que en uno de mis cursos del doctorado, con un profesor, todavía es profesor ahí, se llama Jeremy Stein, que de hecho me dio el curso de Behavioral Finance, nos dijo: mucho de lo que vamos a ver en esta materia, literalmente, las ideas principales vienen de la historia de Moneyball. Dice: estos sesgos, estas limitaciones cognitivas del ser humano no son exclusivas del béisbol, aplican perfectamente a las finanzas. Cuando apareció el libro, algunos expertos en el béisbol se molestaron y lo descalificaron, pero algunos lectores no solo encontraron la historia interesante, sino que además vieron en esta una lección general. Si los administradores de un negocio donde se maneja mucho dinero y que ha existido desde mediados del siglo XIX no lo entendían bien, ¿quién podría? Si el mercado del béisbol era ineficiente, ¿por qué no otros? Si un enfoque analítico había generado conocimiento nuevo sobre el béisbol, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo en otros ámbitos del quehacer humano? Pronto aparecieron artículos sobre Moneyball para educación, Moneyball para estudios de cine, Moneyball para el cuidado de la salud, Moneyball para golf, Moneyball para granjas, Moneyball para editoriales, Moneyball para campañas presidenciales. De hecho, justamente ciencia política es otro usuario bien importante de Behavioral Economics. Moneyball para el gobierno, Moneyball para banqueros. De repente todos estábamos moneyballeando. Cuando se asentó el polvo en las reacciones al libro de Michael Lewis,
quedó viva una reacción bien importante. Una revisión de un par de académicos, Richard Thaler, la persona que estoy señalando con una manita, perdón, es él, ganador de un premio Nobel de Economía, de hecho, creo que lo ganó en 2016, y Cass Sunstein, un profesor de leyes, creo que está en la Universidad de Chicago. Ellos dos, de hecho, son autores de un libro también muy popular entre los políticos, titulado Nosh, que trata de ver con la relativa facilidad con que podemos cambiar el comportamiento de la gente haciendo pequeñas modificaciones, pequeñas alteraciones a lo que llamamos experimentos aquí en economía. Bien, nada más para completar el chisme completo, aquí tenemos a Sonstein, aquí tenemos a Thaler y aquí tenemos a Daniel Kahneman, uno de los dos padres de Behavioral Economics. Sonstein y Thaler estaban de acuerdo en que los mercados de atletas profesionales eran tan ineficientes que no era difícil que un equipo relativamente pobre pudiera ganar a los equipos ricos simplemente explotando ineficiencias. Pero el autor parecía desconocer las razones de fondo de las ineficiencias. Se originan directamente los mecanismos internos de la mente humana. Dicho de otra manera, no había nada de original en el libro de Michael Lewis, y no solo eso, la academia lo habíamos estado pensando como disciplina, lo habíamos estado pensando como por 30 años. Decían, sí, el libro es un ejemplo bien interesante, muy relevante sobre justamente estos temas que nosotros conocemos bastante bien. Desafortunadamente, Michael Lewis no da el siguiente paso, que es justamente preguntarse, ok, ya me dijiste que el mercado del béisbol es muy ineficiente, pero la pregunta es, ¿por qué? Y lo mismo, de hecho, en cierta forma ha estado ocurriendo en Behavioral Economics o Behavioral Finance. Gran parte de la literatura existente de la materia tiene que ver con experimentos muy cuidadosos, con evidencia empírica muy sólida sobre los límites de la teoría económica clásica. Y ahora sigue la siguiente pregunta, o sea, de nuevo cuenta, es tratar de entender por qué son ineficientes y si se puede hacer algo al respecto en beneficio no solo de un par de vivos que tratan de explotar la ingenuidad de la gente, sino hacer algo bueno con un alcance mucho más amplio. En particular, eventualmente llegar a políticas económicas que protejan al ciudadano de a pie contra contra el trabajo, contra los esfuerzos de estos manipuladores profesionales y que rara vez tienen, rara vez les molesta explotar la ingenuidad de la gente a su favor. Bien, aquí tenemos justamente literalmente a los dos padres de Behavioral Economics, Amos Tversky y Daniel Kahneman. Me gustaría, Amos Tversky, desafortunadamente, Daniel Kahneman ganó un premio Nobel de Economía hace como 20 años más o menos, justamente por Behavioral Economics. Y seguramente si no hubiera muerto de manera prematura Amos Tversky, seguramente lo hubieran compartido. Aquí me gustaría hacer un comentario, creo que relevante para ustedes que estudian en finanzas, sobre Amos Tversky. Amos Tversky formalmente estudió psicología. Sin embargo, era una persona brillante, un genio literalmente, que yo estoy seguro que lo que hubiera estudiado hubiera destacado. De hecho, hay una anécdota de que Amos Tversky estuvo en una reunión de físicos allí en Estados Unidos, y en algún momento alguien le preguntó al anfitrión de esa reunión, le dijo, ¿quién es ese físico que no conozco, que no me es familiar, pero que me parece el físico más brillante de los que estamos aquí reunidos? Y bueno, para sorpresa de él, le dijo, no es físico, es psicólogo. Y de nuevo cuenta, este comentario es relevante porque cuando yo empecé a explorar la materia más bien, no explorar, cuando supe por primera vez de la existencia de Behavioral Economics, fue poco antes de irme yo al doctorado. Estaba terminando una maestría en economía en el ITAM.
donde el enfoque clásico no solo dominaba, sino sigue siendo muy, muy dominante. Y uno de los profesores, uno de mis mentores, que me empujó a irme al doctorado, él había estudiado en la Universidad de Chicago, una visión muy, muy clásica, y decía, esto de Behavioral Economics es una moda y es como mercadotecnia, y esta gente está haciendo psicología porque no es buena para, porque se le dificulta las matemáticas. Eh, no fue sino hasta que ya estuve en los Estados Unidos estudiando y conociendo ya gente haciendo Behavioral Economics que me di cuenta que ni era mercadotecnia y que si hasta ese momento no era una materia muy técnica, eh, no era en realidad porque la gente le sacara a las matemáticas, era simplemente porque las matemáticas son muy limitadas para modelar la muy, muy compleja comportamiento humano. De hecho, para aquellos que estamos familiarizados con física, hay una frase de un físico muy prominente llamado Richard Feynman, que desde mi punto de vista es la mejor cita, la mejor frase que refleja las serias limitaciones de las matemáticas para modelar lo complejo de las sociedades humanas. Feynman, que de hecho ganó un premio Nobel de Física, decía, física sería mucho, mucho más difícil si los electrones tuvieran sentimientos. Los electrones siempre se comportan igual. Dice, y esto está lejos de pasar con los seres humanos. Incluso una misma persona, ahorita puedo estar alegre, mañana al rato puedo estar enojado, mañana puedo estar triste. En principio se trata de mi misma persona, pero bajo condiciones distintas me puedo comportar de una manera muy distinta. Y hasta ahorita hay que reconocerlo, no hay matemáticas capaces de capturar estas cosas tan complejas. Bien, como mencioné hace unos minutos, el libro de Lewis no era original, era solo un ejemplo de ideas que habían estado circulando en la academia por décadas, pero que eran desconocidas fuera de esta. Aquí estamos hablando del año más o menos el 2005. Aquí, digo, para aquellos que estamos trabajando esta materia, nos da tristeza darnos cuenta de que 15 años después, yo tengo varios colegas en la academia que siguen sin desconocer estas ideas. Y de nueva cuenta, esta es la motivación principal para estar empujando este enfoque de economía y de finanzas. Bien. Yo estoy convencido que el mundo está lleno que en gran medida la historia del mundo es una serie de accidentes esperando ocurrir. ¿Cómo brincó todavía más a la fama Behavioral Economics, más allá de Moneyball? Ocurrió una serie de coincidencias bien extrañas. Michael Lewis, les platico un poco sobre Michael Lewis. Michael Lewis hizo una licenciatura en la Universidad de Princeton, termina la licenciatura y se va a trabajar como banquero a mediados de los 80s a Nueva York. Estuvo trabajando en un banco que creo que todavía existe, Salomon Brothers. Por alguna razón se aburrió. Y aparte es una persona que tiene una habilidad increíble para escribir, escribe delicioso. Y dijo, va, me voy a dedicar a ser escritor, y en particular su primer libro exitoso fue una descripción, se llama Liar's Poker, algo así, o Poker Liars, que es una descripción del mundo de los mercados financieros en Estados Unidos en los 80s. Bien, Luis resulta que poco después de haber publicado Moneyball fue invitado por la Universidad de California en Berkeley para enseñar redacción, teniendo como estudiante a Oren Tversky, hijo de Amos Tversky. Resulta que en Berkeley también se volvió amigo de Dashiell Kellner, un psicólogo, profesor de psicología y antiguo estudiante de Tversky en Stanford. A fines de 2007, Luis descubre que Kahneman era amigo de Kellner y que vivía en Berkeley, y Kellner los presentó justo cuando Kahneman estaba escribiendo con dificultades su libro Pensando rápido y lento, un libro que de hecho ya incluso ha sido traducido al español, también un libro muy recomendable para aquellos que les interese la materia. Luis terminó ayudando a Kahneman a escribir su libro y conociendo de primera mano su historia con Tversky.
Después, Louis se acerca a Barbara Tversky, una psicóloga, esposa de, viuda de Tversky, con el pretexto de conocer más sobre el carácter de su ex estudiante Oren, y terminó conociendo más sobre Tversky con la guía de su propia familia. Aquí tenemos a Dashiell Kellner, aquí tenemos a Daniel Kahneman y aquí tenemos a Barbara Tversky. Probablemente si Kahneman no es todavía del todo conocido en economía, yo creo que Kellner es todavía menos conocido. Sin embargo, yo estoy seguro de que la mayoría de nosotros, aunque sea de manera indirecta, lo conocemos. Hay dos películas muy buenas, muy famosas, de un estudio de cine muy famoso, Pixar. Una titulada Inside Out, Intensamente, fue la traducción al español. Y una película mucho más reciente que se publicó, que se liberó apenas a finales del año pasado. ¿Por qué las menciono? Porque Kellner fue asesor científico para estas dos películas. Y de hecho la película Intensamente es particularmente relevante para behavioral, economics. Para aquellos que vieron la película, probablemente se acuerdan de que es la historia de una niña que tiene como algunas, llamémosle desequilibrios o problemas ahí emocionales, que la película trata de explicarlos, diciendo que en la mente de esta niña de la película viven varios personajes con características muy distintas, que todo el tiempo se están peleando y que quien domine la conversación en algún momento, eso es lo que define el comportamiento en ese momento de la persona. Bien, resulta que tenemos muy buenas razones de nueva cuenta para creer que los seres humanos, muchas de las decisiones económicas que tomamos se parecen mucho, a esto. Bien, a principios de los 90 mucha gente creyó que sería buena idea juntar a psicólogos y economistas, pero resultó que nos dimos cuenta de que no nos queríamos. Los economistas somos muy agresivos y muy seguros de nosotros mismos. Los psicólogos eran moderados e inseguros. Aquí viene un par de apreciaciones de psicólogos sobre los economistas. Dan Gilbert: normalmente los psicólogos solo interrumpen en una presentación para aclarar algo. Los economistas interrumpen para mostrar qué tan inteligentes son. George Lowenstein, pues de una manera similar, un psicólogo. En economía la regla es ser agresivo. Tratamos de crear un seminario de psicología y economía en Yale. Los psicólogos terminaron heridos. Nunca hubo una segunda reunión. Steven Sloman: a principios de los 90 tuvimos una conferencia en Francia, mitad de economistas, mitad de psicólogos. Dice: juro por Dios que 3/4 del tiempo lo pasé diciendo a los economistas que se callaran. Amy Cuddy, otra psicóloga social, dice: el problema de los psicólogos es que los psicólogos creen que los economistas son morales y los economistas creen que los psicólogos son estúpidos. Menciono todo esto porque esto ha sido, no sorpresivamente, un obstáculo, una barrera importante para el desarrollo de nuestra materia. Sí, probablemente los economistas sabemos más matemáticas que los psicólogos, pero yo ya no tengo ninguna duda de que en general los psicólogos conocen mucho más sobre el comportamiento de la gente de carne y hueso. Desafortunadamente los psicólogos, las matemáticas, la parte técnica no suele ser lo de ellos. De hecho, hay muchos psicólogos que están convencidos de que que el comportamiento humano nunca va a poder ser capturado por modelos matemáticos. Entonces, bueno, ha sido muy difícil colaborar con ellos, alentando un poco el desarrollo de behavioral economics. De hecho, creo no equivocarme al decir que en gran medida mucho de lo que hemos aprendido en economía de los psicólogos no ha sido precisamente porque ellos no los compartan, sino porque al final del día nada nos amarra las manos para leerlos directamente, para leer sus libros, para leer sus artículos, enterarnos nosotros del comportamiento tan extraño que podemos tener los seres humanos, y ya, tratar de modelarlos, que es lo que creemos que tenemos ventaja comparativa los economistas.
Ahora, regresando a la motivación original de esta presentación, lo de los hedge funds, contra lo que dicen los psicólogos, de que dudan que que las matemáticas lleguen a poder capturar el comportamiento tan extraño del ser humano. El éxito de algunos administradores de hedge funds, éxitos espectaculares y por periodos de tiempo muy largos, son señal de que hay patrones sistemáticos en la locura, por así decirlo, de la gente, y que hay oportunidades ahí de arbitraje o de explotación. Otra razón por la que tenemos confianza los economistas de que mucha de la irracionalidad del ser humano es modelable, es el gran éxito que están teniendo empresas como las grandes empresas de alta tecnología, Facebook, Amazon, Google, Twitter, de que están cuantificando mucho de nuestro comportamiento en redes sociales, lo están modelando y se está traduciendo esto lo están traduciendo en modelos donde están explotando bien y bonito justamente nuestra ingenuidad. Y de nueva cuenta, yo creo que estas locuras sistemáticas solo que es lo que nos alienta a seguir esforzándonos, aunque todavía nos falte mucho, para poder modelar el comportamiento de la gente de una manera más real, utilizando técnicas matemáticas formales. Bien, ya casi para terminar la presentación, para dar espacio para que hagan ustedes preguntas o comentarios. ¿Dónde empezar? Sin lugar a dudas, recomiendo muchísimo, sobre todo para ustedes, para nosotros financieros, 3 libros de Michael Lewis. Primero, el libro seminal de de Moneyball, donde describe las ineficiencias del mercado en la industria del béisbol. Después, The Undoing Project, que es una biografía también muy, muy buena sobre una biografía muy buena de Kahneman y Tversky. Y por último, pero no menos importante, este libro que se llama The Big Short en inglés, creo que al español la película la tradujeron como La Gran Apuesta, que tiene que ver con un fenómeno que aquellos de ustedes que hacen historia financiera, me gustaría creer que lo conocen bastante bien, que fue la gran crisis financiera de hace como 10 años, de 2007 a 2008, donde el mercado inmobiliario de Estados Unidos se vuelve medio loco, se genera una burbuja, y había ahí un par de financieros medio sin escrúpulos, dispuestos a explotar esa burbuja, y bueno, el resto es historia. Hubo un par de vendedores en corto que se volvieron increíblemente ricos apostándole a esta locura de la gente de comprar casas. Tan famoso o tan popular es actualmente Michael Lewis, que en particular no solo Moneyball o El Juego de la Fortuna se volvió película, sino también esta de La Gran Apuesta de Big Short. En particular en la película de La Gran Apuesta, salen en un par de escenas, están en un casino, creo que en Las Vegas, sale Richard Thaler, acompañado por una actriz bien popular, esta Selena Gómez, donde se ponen a explicar las estructuras estas financieras extrañas que jugaron un papel importante en la crisis financiera de hace 10 años, que son los CDOs. También para mí fue muy revelador esta escena en esa película sobre lo poco conocidos que solemos ser los académicos fuera de la academia, en el mundo real. A Selena Gómez, en una sola línea la describen, cantante popular. Para Richard Thaler tuvieron que dar ahí una semblanza mucho, mucho más larga para que la gente apreciara de quién está hablando. Bien, otra fuente importante para arrancar esto es una conversación, creo que la tuvieron hace como 4 años. Colin Tyler, un economista, al que estoy señalando ahorita con la mano, un economista de la Universidad de Georgetown, tiene un podcast
donde suele entrevistar a economistas buenos y hacer entrevistas muy, muy inteligentes. Hace como 4 años entrevistó a Kahneman. Y para aquellos interesados pueden consultar esta entrevista en esta dirección de internet, que por lo menos ahí estaba hasta hace como 2 semanas. Y ahí discuten varias cosas muy relevantes para la materia. Y ahora sí que en voz de alguien que parió o dio origen a la materia. También les recomendaría un par de entrevistas orales con Bárbara Tversky, la viuda de Amos Tversky. Ella es una psicóloga, creo que ya se emerita, está en la Universidad de Stanford. Son 5 entrevistas muy, muy largas, pero muy reveladoras, bien interesantes sobre la vida de su ex esposo. También muy recomendable, hay una organización ahí medio extraña en Estados Unidos conocida como ESH, donde les gusta juntar a empresarios con académicos que estén haciendo trabajo relevante para el mundo real. Y resulta que, bueno, ya a estas reuniones les llaman clases maestras. La de 2007, ya hace casi 15 años, invitaron a Daniel Kahneman. El título de su seminario, creo que duró un fin de semana, fue un curso corto sobre pensar sobre cómo pensamos. Algunos videos y los transcripts de las presentaciones de Kahneman están en esta dirección de internet. Y nada más para que vean la importancia de Behavioral Economics para el mundo real. Entre los participantes de esta reunión, de esa clase maestra, estuvieron Jeff Bezos, la cabeza de Amazon. Aquí tenemos a Nathan Myhrvold, en esa época era tecnólogo en jefe de Microsoft. Aquí tenemos a Tim O'Reilly, una persona muy prominente en Silicon Valley. Y yo creo que el hecho de que personas de este calibre se hayan tomado la molestia de dedicarle 3 días completos, un fin de semana completo a las ideas de un académico, yo creo que eso habla por sí solo de la relevancia de las ideas de Kahneman y en general de Behavioral Economics para el mundo real. Y por último, pues está justamente, ahí viene un cebollazo, está el libro de texto en el que he estado trabajando los últimos 10 años, Economía Conductual. El plan original había sido, el libro ya está terminado, el plan original había sido publicarlo, imprimirlo en particular a mediados del año pasado, con la idea de dar un curso presencial sobre la materia en la Autónoma Metropolitana. Sin embargo, bueno, se nos atravesó por ahí un virus a principios del año y ahorita, bueno, la impresión del libro está ahorita estancada. Sin embargo, vivimos en la era del internet y aprovechando la invitación hay de un par de colegas, ahora incluyendo a Sergio y a Germán Almanza, pues estamos empezando a difundir el evangelio de Behavioral Economics entre economistas financieros, y en realidad sabemos que hay mucho interés fuera de la academia. Y con esto termino la presentación y damos pues espacio a preguntas, comentarios. Ok, pues muy interesante la plática. Sí tenemos algunas preguntas por ahí, Miguel. Nos comenta por ahí Mario Fabián Palacios. Él suponía que el juego sería mejor con el 50-50, ¿no? Que viva la equidad, ¿no? Esa cuestión. Y aquí no aplica la de Gordon Gekko, que the greed is good. Exacto. Esa es la idea de la economía clásica. Mira, tenemos por ahí, yo tengo unas preguntas, pero voy a hacer primero la pregunta de unos estudiantes, ¿no? Tenemos a Luis Montes, dice, ¿cómo sería el sistema financiero mexicano si se implementara una, bueno, economía, creo que sería conductual más bien, porque o qué haría falta para poder aplicarlo en el contexto aquí en México? 2 cosas. Yo creo que a lo que aspiramos al final del día, llámale México, llámale África, llámale Estados Unidos, llámale Japón, Europa, aspiramos a sistemas económicos
más racionales, pero para beneficio de la mayoría de la gente. En el sentido de que un banco le piense dos veces antes de cargarnos una tasa de interés de 50% en una tarjeta de crédito. También algo, justamente en el paso que tuve por Banorte, el negocio de un negocio es hacer negocios. El área en la que yo estaba de analítica era colocar productos del banco. Parte de este esfuerzo era estar insistiéndoles por teléfono, realmente molestando a la gente con llamadas, sabiendo que sí les molesta, pero también tenemos tristemente hay evidencia de que después de insistir, la gente termina cayendo. Y sobre todo porque ya se imaginarán, te hablan por teléfono, alguien perfectamente desconocido y empieza así como, te habla por tu primer nombre y cómo estás y una presentación muy amigable y luego ya de repente te la dejan caer. Oiga, por cierto, ¿no le interesa sacar una tarjeta de crédito adicional o algo así? Y ya nos atraparon mentalmente, de que una vez que el diálogo empezó, por así decirlo, educado, decirles, tú, perfecto desconocido, que nada más quieres embaucarme, te voy a colgar. Hay ciertos barreras mentales que a la mayoría de la gente nos impiden o les impiden, ahora sí que reaccionar de manera agresiva ante alguien que nos quiere tomar el pelo. Entonces nos gustaría que justamente, si estuviéramos más conscientes de las debilidades, las fragilidades que tiene la mente humana, y de que se tratan de explotar bien y bonito, seríamos presas menos fáciles de estos vendedores. Eso nada más es un ejemplo de lo relevante que puede tener. Ahora, como bien preguntaron, ¿qué hace falta para poder aplicarlo? Lo que comenté al inicio de mi presentación, una pregunta que siempre me hacen es, y de hecho creo que esta es una visión muy de nuestro presidente. Sí, son ideas desarrolladas en el mundo desarrollado, bla, 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 que no tienen ninguna relevancia para México. Pero en gran medida no tienen ninguna relevancia para México porque las desconocemos y porque tampoco nadie hemos hecho el esfuerzo de sacar estas ideas de la academia. Entonces, qué mejor que empecemos a enseñar estas ideas en el salón de clase y ustedes o nosotros, en realidad todos, estudiantes de finanzas, cuando nos toque estar trabajando en un banco, pues empecemos a diseñar estrategias de negocios probablemente explotando estas ideas. Es un hecho que si no lo hacemos nosotros, no va a venir alguien de Australia a implementarlos. Entonces, pero creo que hay un potencial increíble. Ok, mira, tenemos una pregunta aquí de parte de Samuel Cuevas. Dice, ¿hasta qué punto se puede ajustar la teoría neoclásica para integrar hallazgos de Behavioral Economics? Por ejemplo, incluir en la función de utilidad de un agente la utilidad de otros. Sí, esa es una muy buena pregunta. Y me gustaría contestarla a grandes rasgos porque esto nos puede tomar toda una materia. Nada más por darles un ejemplo. Uno de los modelos más famosos de Behavioral Economics, con aplicaciones bien importantes para finanzas, tiene que ver con el tema del descuento hiperbólico. Para aquellos que han hecho algo de programación dinámica, que manejamos cierta tasa de descuento, resulta que literalmente preservamos la técnica de programación dinámica y lo que hacemos es introducir una función de descuento intertemporal que parece muy extraña, que desafortunadamente no se puede resolver de manera analítica, pero es relativamente fácil resolverlo con técnicas computacionales. Menciono esto porque, de nueva cuenta, regresamos al título de mi presentación. A lo que aspiramos es a quitar lo conductual, economía conductual. En gran medida estamos tratando de preservar el gran marco analítico que tiene la economía clásica con hechos que conocemos del mundo real. Y estamos en proceso de construcción. Ahora sí que, aquellos interesados, bienvenidos al esfuerzo. Ok, mira, tenemos aquí una pregunta de Flor. Dice,
Bueno, aquí dentro de ICSA existe alguna materia dentro del programa económico sobre economía conductual o incluso una maestría. Hace poco he escuchado de ella de una manera más formal. Pues de hecho ahorita no sé, en el programa de finanzas no tenemos una materia como tal. No creo que exista como tal en la materia, en la maestría o en el programa de licenciatura. Tal vez se pueda tocar como un tema porque pues es algo que está muy fresco todavía. Sí. Apenas estamos picando piedra De cuanto a hecho, la me producción. gustaría complementar lo que acabas de decir, Sergio. Sé de primera mano que tengo colegas ahí en el ITAM con quien también estaba el plan hasta hace un año de introducir la materia allá en el ITAM. En el TEC de Monterrey estamos en el proceso apenas de introducirla. En la UAM también estamos en el proceso de introducirla. Es una materia demasiado nueva y no ayuda eh, quiero no equivocarme en decir que podemos contar con los dedos de las manos las personas que aquí en México hacemos economía conductual. Y de hecho, vamos a aprovechar para hacer un anuncio. Justamente platicando con Sergio y con Germán, andamos contemplando la posibilidad de dar un curso de verano de un par de semanas con ustedes para introducir la materia. Okay. Todo esto es muy preliminar, Yeah. pero estamos en el trabajo de, si no lo introducimos nosotros, nadie lo va a hacer. Ok, sí, mira, también tenemos esta es buena pregunta de parte de Eunice Aguilera. ¿La cultura moldea al comportamiento de inversión? Sin duda. De hecho, aquí me gustaría mencionar que, más bien recomendarles, eh, hay un historiador financiero muy bueno, está en la Universidad de Yale, se llama Bill Getzman. Él publicó hace 4 años un libro que se llama El dinero cambia todo. Es una historia de los mercados financieros. Eh, eh, y creo que ese libro, súper recomendado, contesta de una manera preciosa esta pregunta. Él dice, en gran medida, los mercados de crédito tardaron relativamente mucho en aparecer en la historia humana porque había prejuicios del judaísmo y también del cristianismo contra el cobro de intereses. Lo tachaban de usura. Ya después, resulta que los primeros mercados de crédito surgen en Venecia, por allá de 1200, y la manera en que le dieron la vuelta fue empezar a armar historias de, a ver, yo soy cristiano, mi Biblia dice que prohíbe que le cobre, que sea usurero contra otros cristianos, pero no dice nada contra ser usurero contra los infieles. Así es que nada me prohíbe prestarles caro. Y a los judíos les pasaba lo mismo. Probablemente su libro, su Torah, les prohibía cobrar intereses a otros judíos, pero no a otros. Entonces lo que se empezó a observar fue que a empresarios italianos cristianos comp contrataban de manera indirecta a judíos para que prestaran servicios financieros a los cristianos. Entonces, es total el tema de la cultura. Y ese libro está lleno de ejemplos de este tipo. China le dedica mucho tiempo al tema de China, de por qué el sistema financiero chino es tan distinto del occidental. Trata de explicar por qué los primeros mercados accionarios surgieron en Holanda y en Inglaterra, y es totalmente cultural. Fíjate, también, bueno, un comentario nos comenta Mario, ¿no? Sobre el juego de la fortuna. Dice, aunque a él le pareció un poco confusa en lo personal, que se encuentra en Netflix, dice, pienso que la situación tanto económica como de salud aplicada a la película, todo lo que es la estadística, la econometría que se avientan ahí, de manera correcta, dice, creo que estaríamos en una mejor posición. Fíjate, yo aquí tengo una pregunta, que la estaba guardando, ¿va? Desde que te dije, traigo un arsenal ahí de preguntas. Y tiene que ver precisamente con esto. ¿Cómo el estrés influye en las decisiones, no? Y si estas emociones terminan por nublar la racionalidad, o sea, esa es una estocada a Sargent, a todas a Lucas Jr. y a las expectativas racionales, ¿no? Y es una antítesis. ¿Cómo ves que el estrés influye en las decisiones de inversión? Bueno, hay que mencionar que en cierta forma, Behavioral Economics nace en 1970 formalmente con este tema.
para aquellos que están familiarizados con algo que se llama teoría de prospectos, Prospect Theory, un artículo hecho de Kahneman y Tversky publicado en Econométrica y que se considera la entrada formal de psicología aquí a economía, justamente tiene que ver con el hecho de que cuando los seres humanos, cuando nuestra mente está tranquila, en cierta forma somos aversos al riesgo. Y ahí sí buscamos maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. Y esa es la idea básica detrás de sus cursos de portafolios de inversión. Pero cuando los seres humanos nos estresamos o nuestra mente no está tranquila, solemos volvernos amantes al riesgo. Con implicación, y una de las muchas implicaciones es que cuando somos amantes al riesgo, casi toda su teoría de portafolio de inversiones se va por la basura. Pero aquí, particularmente importante para nosotros los economistas, es cuando tienes una función de utilidad que en cierta región de la riqueza es convexa y en otras regiones cóncava, ya la función ni es cóncava ni convexa y las técnicas convencionales de maximización no sirven, porque el problema deja de ser convexo. Ok, sí, mira, y lo otro precisamente tiene que ver con esta parte conductual y las emociones. Le vamos a caer a lo que platicamos ahorita antes del inicio de esta charla, ¿no? Del caso de GameStop. Y, por ejemplo, vamos a ver el Bitcoin, esta cripto que ya está por arriba de los $57,000, que es una locura literalmente, ¿eh? Entonces, aquí, ¿dónde queda la economía conductual, no? En esas dos situaciones. La respuesta a estas dos preguntas pueden ser increíblemente largas. Con el tema de GameStop, yo creo que regresamos a la idea esta que mencionamos al principio de la presentación, de que Varian decía, los seres humanos sabemos lo que queremos. Con GameStop me queda claro que no es nada obvio cuál es la función objetivo en finanzas. Aparentemente, estos jugadores de GameStop estaban o están dispuestos a perder dinero por hacer sufrir a los grandes banqueros de Nueva York. Entonces, si en tu función de utilidad se encuentra hacer pasar un mal rato a estos banqueros sin escrúpulos descorazonados, es perfectamente racional. Y eso, de hecho, nos podría llevar al tema del 50-50. Sobre el tema del Bitcoin, ahí la verdad es que ya no me siento tan cómodo tratando de responder esa pregunta, porque uno puede decir, ¿cómo es posible que algo que no tiene ningún respaldo valga $50,000? Sí, pero lo cierto es que tampoco el dólar no tiene ningún respaldo. Los pesos no tienen ningún respaldo. No por nada los pesos, los dólares, los euros se llaman dinero fiduciario. Valen porque la gente cree que vale. Es por fe. ¿Y por qué no darle esa oportunidad al Bitcoin? Si la gente cree que el Bitcoin vale, porque vale, es una nueva forma de dinero. Entonces, ahí no me queda del todo. De entrada, no es tan trivial decidir que. Yo lo personal creo que es una locura, pero dando el beneficio de la duda, podría ser algo muy racional. De hecho, tenemos a individuos bien influyentes en el mundo de los negocios. Elon Musk, tengo en particular en mente. La economía convencional no da ningún lugar, no da mucho lugar para la personalidad de los agentes económicos. Todos los agentes económicos, es más, se habla de agentes económicos representativos. Nada más que hay unos agentes económicos que están lejos de ser representativos, uno de los cuales es Elon Musk, a quien se escucha mucho. Elon Musk hace un par de semanas dijo dos cosas. Tesla va a empezar a comprar bitcoins y probablemente vamos a empezar a aceptar bitcoins para al momento de vender autos. Tiene valor. Sí. Si tú eres amante de los Tesla, tienes un bitcoin y Elon Musk dice que lo va a aceptar, es una nueva forma de dinero. Es difícil opinar. Ok.
Mira, tenemos un par de preguntas. Finalmente dice, el objetivo de Behavioral Economics sería aprender estrategias sobre cómo explotar las debilidades de la sociedad pregunta Abril Montes. Sí, ahí me gustaría comentar que yo personalmente creo que Behavioral Economics, Behavioral Finance, como muchas tecnologías, son neutrales, en el sentido de que este tipo de debates se han visto, por ejemplo, con la bomba atómica. Desarrollar la bomba atómica, ¿fue bueno o malo? Malo porque nos dio una arma con una capacidad de destrucción terrible, pero probablemente eso fue lo que al final del día le metió mucho miedo a Japón y terminó rindiéndose. Entonces, ¿es bueno o malo? Y también mucha de esta tecnología está detrás de los aparatos de resonancia magnética y cosas así. Bien, menciono esto porque con Behavioral Economics pasa exactamente lo mismo, y de hecho le dedico un capítulo del libro a esta pregunta. Eh, por un lado, y nos lleva a lo que tú mencionaste, Sergio, las asimetrías, llámale de información o las asimetrías en general entre los agentes económicos. Si tienes empresarios muy bien entrenados en behavioral economics y que no tienen escrúpulos, y luego tienes un pueblo ingenuo, bueno, gente ingenua, seguramente los políticos lo utilizan Sí. para explotar a la gente. Sin embargo, yo personalmente, creo que varios que estamos en la academia, una de las razones por las que nos interesa difundir esta materia es justamente para que la gente que en principio es ingenua, educándose, sea una presa menos fácil de este empresario o de este político que ya medio domina la materia o que puede contratar a consultores en la materia. Entonces, es una pregunta muy buena, pero bien difícil de contestar. Sí, tenemos una más. Dice, la inestabilidad social como resultado de la pandemia mundial estaría condicionando el caos que estamos viviendo. A ver. No estoy seguro de entender la pregunta. Sí, es que está un poco ambigua la pregunta. Dice, la inestabilidad social como resultado de la pandemia mundial estaría condicionando el caos. O sea, asumo que el caos está en función de la pandemia. No entiendo la pregunta. Está un poco ambigua. Fíjate, y aquí te voy a dar otra pregunta que también es así como más de terror, ¿verdad? Y alguna vez me dijeron que estaba loco por plantear esto. Pero yo ya, créeme que ya estoy curado de espanto, ¿verdad? Lo mencionas por ahí. La inteligencia artificial puede modelar el comportamiento humano. En el fondo todavía no sabemos, pero tenemos buenas razones para creer que vamos en la ruta correcta. Sí. Sí. De hecho, hubo una reunión muy buena entre economistas y gente de inteligencia artificial organizada por el Buró Nacional de Investigación Económica en NBR, Estados Unidos, en 2017, donde se juntaron economistas del más alto calibre, incluyendo Kahneman, con científicos computacionales del más alto calibre. Si mal no recuerdo, por ahí estuvieron Jan LeCun y Geoff Hinton, que le dieron el premio Turing por Deep Learning. Menciono esto porque Kahneman mismo dijo, yo veo mucho potencial en el uso de estas tecnologías bueno, digo, no habla de economía, en realidad es simplemente para ciencias sociales o para psicología. Una aplicación que ya tiene en mente es, él decía que él siente que hay una oportunidad de negocios bien importante en el tema de la atención a la gente vieja. Cada vez vivimos más, la soledad creo que a la mayoría de la gente no le cae muy bien. Y es raro que los hijos de los papás, vaya la circularidad, tengan mucho tiempo para estar atendiendo a los papás y a sus hijos. Entonces, se vislumbra una demanda bien importante como de asilos, de casas de retiro, pero donde te traten de una manera humana.
Resulta que hay ya sistemas inteligentes que parece que son humanos y que a diferencia del enfermero o de la enfermera, las máquinas rara vez van a amanecer hoy enojadas y en la tarde van a estar contentas. Entonces, el Kahneman está seguro de que va a haber aplicaciones bien importantes de inteligencia artificial para enfrentar el problema, si se puede considerar el problema, de la soledad de la gente. Interesante. Y tengo una pregunta así, dice Abril Montes, ¿cómo podemos medir variables cualitativas en un modelo econométrico? Esa es justamente es parte importante de los que estamos haciendo investigación, a los que nos dedicamos en la academia a estos temas. Hasta ahorita, se puede decir que hay un número relativamente pequeño de variables tipo behavioral, lo que esto significa, pero justamente nuestro trabajo es dar con maneras de volver a instrumentalizar estas ideas behavioral. Digo esto porque justamente hace 100 años se empezaron a crear las cuentas nacionales, en Estados Unidos en particular y en Inglaterra seguramente. Ya se imaginarán lo que debieron de haber pensado de los pioneros, de que cuando alguien dijo, vamos a medir el valor de todo lo que se produce en un país en un año dado. ¿Cómo? Y bueno, ya se desarrollaron esfuerzos enormes, gracias a los cuales tenemos los actuales sistemas de información que hoy nos parecen de lo más natural. Y creo que estamos pasando ahorita en Behavioral Economics por algo parecido. De hecho, aquí también vale la pena mencionar, a finales del año pasado, un profesor que tiene un pie en ciencia computacional y otro pie en economía, Sendhil Mullainathan, está en Chicago. Él mencionó que estamos en un proceso de definición como de lo que serán las nuevas cuentas nacionales, es decir, estadísticas patrocinadas por el gobierno. Y Sendhil lamenta que en esta discusión ahorita juega un rol relativamente poco importante los economistas, que los que se están quedando con esa parte de la chamba son la gente de computación y los psicólogos. Entonces, bueno, esto es para mencionar que justamente, de nueva cuenta, yo creo que sería mala idea esperarnos a que alguien empiece a aplicar estas cosas aquí en México, a que alguien empiece a diseñar variables tipo behavioral. Hay que ser, en mi opinión, hay que tomar la iniciativa y contribuir al desarrollo de este tipo de cosas. Ok, tenemos una pregunta de Alejandro Mendoza. ¿Consideras preocupante el nivel de influencia que está teniendo una sola persona respecto a los movimientos en el mercado de criptodivisas? Llámese Elon Musk o cualquiera que pueda venir. Es decir, el poder en una sola persona. Sí, me preocupa, pero me parece muy natural. Y regresamos a lo que comentábamos hace rato. Yo creo que la mejor manera de combatir ese nivel de influencia es a través de la educación. Ok, muy bien. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Aquí tenemos, vamos a ver, aquí están llegando más preguntas. Me encanta el concepto de llegar a ser por la educación precios menos fáciles. Gracias, doctor Torres, por esta ponencia. Esperamos tenerlo más seguido con nosotros de parte de Marbella Grajeda. No sé si tengamos más por ahí de las preguntas o comentarios. Antonio López, interesante conferencia. Quisiera saber si tiene algunas opiniones respecto al blockchain y toda esta noción de la descentralización de nuestros datos. Tengo muchas opiniones sobre blockchain, sobre criptodinero en general. Pero eso literalmente nos da materia para otra plática Sí,
completa. Ahorita simplemente me gustaría comentar que de nueva cuenta es una nueva forma de dinero y si la gente nos sentimos cómodos utilizándolo, es dinero nuevo, punto. Y sobre la descentralización de nuestros datos, ese es un asunto también bastante delicado. Y volvemos a lo mismo, son armas de doble filo. Yo lo compararía con la chamba de un contador, por ejemplo, como soy yo, o un médico o un abogado. Cuando vamos con el médico o cuando vamos con el contador, ayuda mucho para que nos ayude a resolver nuestros problemas, que sepan realmente de qué tamaño son nuestros problemas, aunque nos dé pena revelárselo. Aunque nos dé pena decirle al contador que estamos ahogados en deudas, que nos dé pena decirle a un médico voy a inventar que tenemos SIDA. Lo cierto es que si no les damos suficiente información, ellos tampoco van a hacer mucho para tampoco van a poder avanzar mucho para resolver nuestros problemas. Yo creo que con el tema del manejo de los datos es lo mismo. Si alguien sabe mucho sobre nosotros, puede facilitarle más, explotarnos, pero también a las empresas les puede ser útil para ofrecernos mejores productos o servicios. Y ya queda en la conciencia del usuario de la información. No, pues no tenemos más comentarios. Miguel, pues te agradezco muchísimo la plática. Aquí podemos seguirle acompañados de un buen chocolate, ahora sí, ¿eh? Exacto. Exactamente, ¿no? Un buen chocolate, dirían que de Tabasco los conocedores, porque... Pero bueno, mira, me voy a permitir nada más leerte el reconocimiento que te vamos a estar haciendo llegar, ¿sí? A nombre del instituto. Es un reconocimiento a través del programa de finanzas. Va a otorgar el siguiente reconocimiento al doctor José Miguel Torres González por su ponencia Behavioral Finance dentro del marco de la 8ª semana del ICSA, llevado a cabo el día 10 de marzo del 2021. Atentamente, por una vía científica, por una ciencia vital, el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, la doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes, jefa del Departamento de Ciencias Administrativas, y un servidor, el doctor Sergio Ignacio Villalba, coordinador del programa de finanzas. Pues un gustazo tenerte aquí con nosotros y esperemos, ¿no?, que podamos hacer un curso de Behavioral Finance y empezar a trabajar sobre esto, ¿no? Que sí hay muchísimo por hacer. Sin duda. No, pues de nueva cuenta, gracias por la invitación. Un gusto. Ya por ahí desplegamos mi dirección de email y cualquiera que le interese la materia, no tiene más que escribirme. Ok, con gusto. Y pues al público asistente les agradecemos su tiempo y su atención en esta plática y los invitamos para que continúen con nosotros el día en lo que queda de los eventos de esta 8ª semana del ICSA. Muchas gracias a todos y nos vemos luego. Que tengan buenas noches.